por qué tomar la decisión de iniciar la operación el 24 de febrero pasado, tiene que ver quizás, hoy lo sabemos más, con informes de inteligencia respecto a un inminente ataque del ejército ucraniano contra la revuelta de los movimientos prorrusos en Lugansk y en Donetsk, después de 8 años de guerra intermitente. Es decir, Estados Unidos lo que ha hecho básicamente desde el fin de la Guerra Fría, pero con mayor fuerza a partir de 1999, ha sido presionar a Rusia. Creo que yo situaría el momento en que esto está verdaderamente descontrolado y se convierte en una relación de competencia geoestratégica abierta cuando Estados Unidos anuncia la instalación de un escudo antimisiles en Europa Oriental, que implica no solamente la instalación de radares de detección temprana, sino también de misiles escudo, es decir, destinados directamente a detener cualquier ataque ruso que pudiera lanzarse contra Europa. Yo pensaría que esta invasión a Ucrania de parte de Rusia, comenzada hace mes y medio, hace ya casi 2 meses, es el resultado de este proceso más amplio de varias décadas. Y no puede hacer y no hará nada por incrementar el nivel de vida de Ucrania. Para Estados Unidos, Ucrania es un pivote geopolítico. Rusia controlando Ucrania todavía puede ser un imperio, todavía puede ser un rival. Pero si Estados Unidos le arrebata a Rusia el control de Ucrania, Rusia está perdida como un rival para Estados Unidos. A partir de 1980, grosso modo, y hasta el 2022, la dependencia europea hacia el gas ruso ha sido creciente. Entonces Europa fue a buscar gas a Azerbaiyán, fue a buscar gas a Turkmenistán, incluso hubo quien propuso negociar con Irán, a pesar de las sanciones que había sobre Irán, pero hay una realidad aplastante. Nadie, ni Azerbaiyán, ni Turkmenistán, ni Qatar, ni Irán, ni tampoco Estados Unidos, porque está muy lejos y tiene que licuar el gas, transportarlo en buques, nadie está en condiciones de ofrecerle a Europa la misma cantidad de gas y a los precios que se lo ofrece Rusia. La invasión rusa, que inició el 24 de febrero pasado, ha generado diversos análisis, debates, críticas, por un lado, pero también por otro ha generado fricciones entre diversos países, no solamente los directamente implicados, sino entre los bloques económicos que están detrás de esto. Desmilitarizar y desnazificar Ucrania. Así condensó Vladimir Putin los objetivos de la invasión. Pero a casi 2 meses de este conflicto, ¿cómo se ha desarrollado? ¿Qué elementos están detrás? ¿Cómo afecta o cómo puede afectar al ambiente económico, financiero, político? ¿Cuál ha sido el papel de los medios, el papel de Occidente? Estos y otros elementos vamos a estarlos analizando en este nuevo podcast desde Iskra. Y bueno, tenemos también el gusto de que nos acompañe Juan Arellanes, que es profesor de geopolítica y que bueno, vamos a estar discutiendo con él estos temas a profundidad, sobre todo también las perspectivas que se avisoran después de este conflicto, antes de este conflicto y las implicaciones no solamente políticas y económicas, sino también hacia los pueblos, en particular, de manera muy concreta, de Ucrania, pero también su relevancia para las demás sociedades y pueblos que están en juego. Juan, ¿cómo estás? Mucho gusto que estés acá también. Eduardo, encantado de estar aquí. Muy bien. Bueno, esperamos que también es importante mencionar que los antecedentes históricos ya los hemos trabajado en algún otro podcast. Les dejamos ahí la descripción por si quieren profundizar sobre estos elementos. Muy importante tener en cuenta desde dónde viene. Bueno, vamos a empezar con esta charla, con este encuentro que tenemos. Ya volvemos a repetir, un placer que estés con nosotros, que hayas tenido el tiempo de estar acá. ¿Por qué se detona el conflicto? ¿Qué explica? ¿Qué elementos están detrás o cuál es el detonante que explica la invasión de Rusia a Ucrania? Porque queda claro que no es una decisión de un día a otro, sino que trae una dinámica previa. Y bueno, nos gustaría saber cuál es el balance que tú tienes respecto a ese primer elemento.
Sí, esta operación militar que fue nombrada por Vladimir Putin como una operación especial para desmilitarizar y desnazificar Ucrania, creo que tenemos que entenderla mínimamente en dos niveles. Ambos vinculados evidentemente con las cuestiones de seguridad nacional de Rusia. El primer nivel, que sería el nivel inmediato, el nivel más coyuntural. ¿Por qué tomar la decisión de iniciar la operación el 24 de febrero pasado? Tiene que ver, quizás, hoy lo sabemos más, con informes de inteligencia respecto a un inminente ataque del ejército ucraniano contra la revuelta de los movimientos prorrusos en Lugansk y en Donetsk, después de 8 años de guerra intermitente. Es decir, un recrudecimiento del conflicto en la región del Donbass como consecuencia directa del fracaso del intento de negociación que hubo entre Rusia y Estados Unidos a lo largo de los últimos meses. Es sabido que a partir de octubre, finales del año pasado, Rusia hizo una propuesta integral a Estados Unidos para llegar a un convenio sobre una reestructuración completa del esquema de seguridad en Europa Oriental. Este documento, que pretendía ser un tratado, fue rechazado por Estados Unidos y ante la imposibilidad de un acuerdo, digamos, de nivel diplomático, incluso posiblemente con algún estatuto jurídico, la situación volvió a tensarse en términos estratégico-militares y ante esta preparación del ataque ucraniano contra la revuelta en Donbass, Vladimir Putin decidió adelantarse y realizar esta operación militar especial. Esa, digamos, es la razón inmediata del ataque lanzado por Rusia. Hay una razón más estructural que debemos entender en una perspectiva histórica, y esto tiene que ver con lo que Rusia percibe como una amenaza existencial al Estado ruso, y esto tiene que comprenderse, por supuesto, no solamente en la escala geográfica más amplia de toda Eurasia, sino que tiene que comprenderse en una rivalidad geoestratégica de poder entre Estados Unidos y Rusia. Este argumento no tiene ninguna finalidad de justificar la acción militar rusa. De hecho, podría incluso discutirse si la evaluación que hace Rusia respecto a que esto es verdaderamente una amenaza existencial para el Estado ruso pudiera concluirse que no es así, que es una exageración. Desde el punto de vista de muchos analistas de Occidente, se trata de un delirio, de una paranoia rusa. Yo no me atrevería a decir que es un delirio, ni tampoco diría que el análisis ruso es correcto. Lo que yo afirmo es que la decisión rusa se enmarca en lo que percibe como una amenaza existencial. ¿De qué se trata esto? Básicamente, desde el derrumbe de la Unión Soviética en 1991, con mayor claridad a partir de la primera expansión de la OTAN post-Guerra Fría en 1999, cuando se incorporó a la Alianza Atlántica Polonia, Hungría y República Checa, y posteriormente ya en el siglo XXI, con una aceleración de algo que podemos, yo había utilizado la palabra acoso, un acoso geoestratégico de Estados Unidos contra una Rusia que era percibida en la década de 1990 como un actor decadente, debilitado, y que, de acuerdo con un informe de la corporación RAND, una de las consultorías de análisis estratégico que trabaja directamente para el Pentágono, me parece que hay un concepto más interesante que acoso. Se habla explícitamente de tensar a Rusia, ¿no? Es decir, Estados Unidos lo que ha hecho básicamente desde el fin de la Guerra Fría, pero con mayor fuerza a partir de 1999, ha sido presionar a Rusia. Es como si se tratara de una prueba de resistencia de materiales. Se intenta por varias vías ocasionar tensión, estrés explícitamente dentro del Estado ruso, un poco midiendo sus capacidades de reacción y de defensa, y me parece que esto en algún momento se salió de control.
Creo que yo situaría el momento en que esto está verdaderamente descontrolado y se convierte en una relación de competencia geoestratégica abierta cuando Estados Unidos anuncia la instalación de un escudo antimisiles en Europa Oriental, que implica no solamente la instalación de radares de detección temprana, sino también de misiles escudo, es decir, destinados directamente a detener cualquier ataque ruso que pudiera lanzarse contra Europa. ¿Es en qué periodo más o menos fue? El anuncio fue básicamente finales de 2004 y la instalación de los primeros elementos en Hungría, en Polonia, en Rumanía y en Turquía se dio durante 2005. A mí me parece que ese es el momento en el que Rusia reinterpreta su relación con Occidente y supone que esto ya está fuera de control y tiene que dar una respuesta contundente. Entonces, yo pensaría que esta invasión a Ucrania de parte de Rusia, comenzada hace mes y medio, hace ya casi 2 meses, es el resultado de este proceso más amplio de varias décadas. Perfecto. Hablas de fundamentalmente a partir de finales de los 90 que empieza este avance geoestratégico, geopolítico hacia el este, ¿no? Llegando casi a Rusia. ¿Y cuál es la importancia entonces que toma Ucrania? Porque si bien se ha ido avanzando con otros países, se integra a la OTAN, Hungría, República Checa, etcétera. 2004 ya están integrados varios países, algunos incluso en la Unión Europea. Sigue avanzando. Occidente, fundamentalmente Estados Unidos, van poniendo bases militares como bien lo comentas, ¿no? Escudos antimisiles. ¿En qué momento Ucrania toma ese papel central del conflicto? Sí, claro. La cuestión es que cuando hablamos de la expansión de la OTAN y pensamos en la expansión de la OTAN hacia el este, podemos pensar en toda Europa Oriental o desde Europa Central hasta la frontera con Rusia como una región homogénea. Y por supuesto, toda la región tiene una serie de características comunes, pero no toda Europa Oriental es igual. Naturalmente, los países más cercanos geográficamente a Rusia se convierten en más importantes, porque son los amortiguadores directos, lo que en la terminología británica de principios del siglo XX se denominaba los buffer states, ¿no? Los estados tapón, aquellos que en caso de un conflicto amortiguarían directamente. Hungría, República Checa, Polonia, son países no solo culturalmente y políticamente mucho más alejados de Rusia, sino más factibles de ser ocupados, defendidos, influenciados por Occidente. En cambio, en términos de defensa militar, en términos de doctrina de seguridad nacional de Rusia, Bielorrusia y Ucrania son completamente otra cosa. Son en la perspectiva rusa las defensas últimas directas antes de la soberanía directa del territorio ruso. Ahora bien, también ocurre algo que es más o menos sencillo de comprender cuando pensamos cómo ha evolucionado el poder ruso en las últimas décadas. Yo pensaría que el peor momento de Rusia es en 1998. En 1998, cuando colapsa la bolsa de Moscú, en realidad el colapso de la bolsa es cualquier tontería comparado con los índices de suicidio, alcoholismo, sida, abortos que hay entre la población rusa. Rusia vive a finales de los 90 un colapso demográfico total, que se convierte en lo que ahora percibe el Estado ruso como una amenaza directa a su existencia. Un país gigantesco con tan solo 145 millones de habitantes. Si contamos a los mexicanos en Estados Unidos, hay tantos mexicanos como rusos. O sea, la cantidad de población para defender un territorio tan inmenso es brutal. Y entonces, ¿por qué hago referencia a estas fechas y a la geografía? Porque cuando en 1999 la OTAN incorpora primero a República Checa, Hungría y Polonia, Rusia está devastada, debilitada como para intentar evitarlo. Y en 2004, cuando se incorporan los 3 estados bálticos, Lituania, Letonia y Estonia, junto con otros de Europa Oriental, Rumania, Bulgaria,
que es, digamos, una de las expansiones más grandes que ha tenido la OTAN después de la invasión de Estados Unidos a Irak, Rusia ya está mucho más alerta y mucho más capaz de resistir a la expansión de la OTAN. Sin embargo, aún no ha entrado en una fase de tomar la decisión de una rivalidad completa con Estados Unidos. En esa expansión de la OTAN, Rusia todavía vislumbra la posibilidad de integrarse a Europa y de integrarse con Occidente. Entonces, la primera vez que Ucrania intente incorporarse a la OTAN o que hay una abierta solicitud de parte de Estados Unidos de incorporar a Ucrania, se produce hasta el año 2008. Y en 2008 es cuando Rusia sí ya está en condiciones militares, en condiciones económicas, de decir esto no va a ocurrir. Solamente que en ese momento, 2008, hace ya 14 años, la acción directa no es contra Ucrania. Contra Ucrania se intentan otros mecanismos de tipo energético, de tipo político, pero la operación militar Rusia se proyecta contra Georgia. Georgia, Ucrania, Bielorrusia serían las líneas rojas de seguridad de Rusia. Perfecto, bueno, este panorama creo que esclarece muchas cosas, ¿no? Es decir, el conflicto que estamos viendo ahora no se encasilla en una situación de Ucrania y Rusia, que es como lo que se plantea, ¿no?, en los grandes medios de manera general, sino que viene de todo un elemento que incluso parte de la caída de la Unión Soviética y toda esta debilidad que mencionas, la debilidad de Rusia para impedir el avance de Occidente, bueno, concretamente Estados Unidos. Estos elementos, esta línea roja que se enmarca, ¿no?, las últimas fronteras para llegar a Rusia, digamos, es el elemento como pues general, pero ahora pues cada país tiene gobiernos que van respondiendo a ciertos, que no se colocan fuera de esta problemática general, ¿no? Vemos también los gobiernos que hubo en República Checa, en Polonia, en Hungría, en Estonia, etcétera, y que también ahí, pues Occidente también está intentando, no imponer en ciertos aspectos, pero sí influir de manera decisiva para que se planteen algunas reformas, para que se entre a la Unión Europea o a la OTAN, y Rusia me parece que también en algún momento, cuando se recupera un poco más, intenta, digamos, jugar también ese papel. En Ucrania me parece que pasa algo similar, o sea, ante el contexto internacional, que es lo que comentas, ¿cómo es la política interna entonces en Ucrania? Y en este momento, 2008, digamos, es el aspecto de Georgia, pero en Ucrania también está definiendo, ¿no? Hay estos partidos que se llaman prorrusos o pro-occidente, ¿no? Fundamentalmente estos partidos bueno, desde 2004 se le llamó la Revolución Naranja, ¿no?, que ganan el partido pro-occidental. Después en 2010 llega este personaje que es Yanukovych, ¿no?, más prorruso, sin, digamos, seguir una línea tan directa, pero digamos, hay una dinámica interna en Ucrania. ¿Tú cómo podemos analizar esa parte? ¿Qué papel está jugando también pues la dinámica interna de Ucrania? Ahora se habla de Zelensky, pero Zelensky, antes de Zelensky hay todo un proceso también interno, ¿no?, de Ucrania. ¿Cómo podemos explicar ese último periodo ya, embarcándonos ya más en Ucrania, y sin separarnos, ¿no?, de este contexto internacional? ¿Cómo lo podemos interpretar ahí? Bueno, yo lo interpretaría en estos términos. En primer lugar, creo que no resulta fácil culpar a los ucranianos de comprar la ilusión de volverse ciudadanos europeos. Finalmente, cuando los primeros estados exsocialistas se fueron incorporando progresivamente a una sociedad opulenta como lo es la Unión Europea, el cambio en el nivel de vida de la población tiene unos resultados pues verdaderamente tangibles, muy positivos para la población, ¿no? Y lamentablemente esto muy fácilmente se puede convertir en propaganda. ¿Por qué? Porque desde Occidente se puede afirmar es completamente natural, racional, y debe defenderse la libertad del pueblo ucraniano por optar por una alternativa distinta a una tradicional alianza con Rusia. ¿Qué le puede ofrecer Rusia a Ucrania? En cambio, lo que la Unión Europea, por ejemplo,
le podría ofrecer a Ucrania es algo mucho mejor, ¿no? Vastos recursos económicos, apoyo financiero para más o menos ecualizar el nivel de vida, un mercado muchísimo más amplio. Pues bueno, se ha hablado mucho de las enormes ventajas. Entonces, a mí me parece completamente comprensible que buena parte del pueblo ucraniano pues se entusiasme con esta idea. Lamentablemente, independientemente de las intenciones que tuviera la Unión Europea al acercarse a Ucrania, Estados Unidos se acerca a Ucrania con unas intenciones completamente distintas. Porque para empezar, bueno, Estados Unidos no es parte de la Unión Europea y no puede hacer y no hará nada por incrementar el nivel de vida de Ucrania. Para Estados Unidos, Ucrania es un pivote geopolítico. Estas son las palabras que utiliza Zbigniew Brzezinski en su libro El Gran Tablero Mundial en 1996 para definir a Ucrania. Ucrania es un pivote geopolítico. Y Rusia controlando Ucrania todavía puede ser un imperio, todavía puede ser un rival. Pero si Estados Unidos le arrebata a Rusia el control de Ucrania, Rusia está perdida como un rival para Estados Unidos. Entonces, ¿por qué señalo esta diferencia entre Europa y Estados Unidos? Porque si bien es comprensible que se desate una dinámica política al interior de Ucrania entre ciudadanos partidarios de una alianza con Europa y con un candidato pro occidental o pro-estadounidense, pro-europeo, y otra parte de Ucrania mantenga un vínculo fuerte con un candidato prorruso, es un momento bastante trágico, me atrevería a decirlo, en la historia del pueblo ucraniano, porque en realidad se empieza a fragmentar hasta el grado de desembocar una década después en una guerra civil abierta. Es decir, los vínculos históricos, culturales entre Ucrania, pero sobre todo entre los ciudadanos de Ucrania oriental, con Rusia son muy fuertes, muy, muy fuertes. Y sin embargo, la población al oeste del Dnieper, del río que, por así decirlo, parte en dos a Ucrania, es una población que puede ser cultural, históricamente, mucho más vinculada con Polonia y en general mucho más receptiva a las influencias políticas y económicas de Occidente. Entonces, si nosotros vemos un mapa de los resultados electorales, tanto en 2006, durante la Revolución Naranja, como en 2010, cuando Yanukovych, como candidato prorruso, recupera, por así decirlo, a favor de Rusia el control político de Ucrania, nosotros vemos que Ucrania está partida en dos, literalmente, políticamente. El oeste prorruso, que además es la zona habitada por mucha población, a veces directamente rusa, a veces étnica y culturalmente más vinculada con Rusia, o en donde el ruso es una lengua mucho más hablada, y la parte occidental de Ucrania, que ha desarrollado una cultura ucraniana más nacionalista, más resentida hacia Rusia por el pasado soviético y mucho más receptora de las ideas occidentales. Y es entonces esta fragmentación la que nos explica la dinámica política ucraniana, en donde primero en 2006 Ucrania se convierte en un pivote geopolítico de Estados Unidos con el triunfo de la llamada Revolución Naranja, y en 2010 Ucrania, en términos digamos estratégicos, regresa a estar bajo control ruso. Pero tenemos que entender cómo logró Rusia recuperar a Ucrania en 2010. Lo hizo por dos guerras, lo pongo entre comillas, energéticas, las llamadas guerras del gas del invierno 2006-2007 y luego posteriormente la Segunda Guerra del Gas del invierno 2009-2010. El nuevo gobierno pro-occidental de Ucrania pensó que desvincularse de Rusia era fácil, pero no te puedes desvincular del país que te abastece energéticamente. Empezó un diferendo, un conflicto entre Rusia y Ucrania, en donde Rusia acusaba a Ucrania de estar elevando las tarifas de cobro por tránsito de gas. No hay que perder de vista que el gas ruso fluía predominantemente hacia Europa a través del territorio ucraniano. Y
Además, Ucrania, que ha sido una economía fallida desde el fin de la Guerra Fría, desde su surgimiento como Estado independiente en 1991, Ucrania es una economía fallida. Tanto los gobiernos prorrusos como los gobiernos prooccidentales han sido no solamente burocráticos e ineficientes, sino abiertamente corruptos, ambos. Entonces, la fallida economía ucraniana no tenía ni siquiera la capacidad para seguir pagando el gas ruso. Y entonces, durante estas dos llamadas guerras del gas, Rusia cerró la llave del gas. Y Ucrania entendió su dependencia profundísima de Rusia y muchos ciudadanos ucranianos, incluso en la parte occidental, cambiaron su orientación política como resignándose. Rusia manda, si tiene que triunfar Yanukovych, pues será preferible a congelarnos en el invierno. Esto que mencionas que es muy interesante, la dependencia de Ucrania respecto a Rusia en términos energéticos, fundamentalmente del gas, ¿cómo está esta relación al resto de Europa? ¿Cuál es la dependencia que tiene? Se habla mucho de Rusia como potencia energética, no solamente del gas, sino de otros elementos. ¿Cuál es esta dependencia de Europa? ¿Ha ido creciendo, ha ido disminuyendo? ¿Cómo está este elemento de económico y también de poder en ciertos momentos respecto al conjunto de Europa? Ese yo creo que es uno de los puntos más importantes para comprender muchos aspectos actuales del conflicto y muchas de las secuelas que puede dejar el conflicto. Creo importante mencionar un antecedente histórico. En 1972 comenzó un periodo histórico en la Guerra Fría llamado la distensión. En la década de 1970 la Guerra Fría se relajó mucho. Ocurrieron varias cosas, el viaje de Richard Nixon a China, obviamente mucho más importante el fin de los acuerdos de Bretton Woods, o por lo menos el fin de la convertibilidad oro-dólar, pero un evento muy importante fue la Ostpolitik, la política de acercamiento hacia el este de parte de Alemania, de la República Federal Alemana, de la Alemania capitalista, hacia Rusia y en general hacia el este. Y en el marco de la Ostpolitik, empezó el comercio de gas de Rusia hacia Alemania primero y posteriormente hacia el resto de Europa. Creo importante señalar que a principios de la década de 1980 se construyó uno de los gasoductos más importantes con los que se abastece de gas desde Rusia hasta toda Europa, y es el llamado gasoducto de la Amistad, ¿no? Que atraviesa todo el territorio ucraniano, que en ese momento pues era parte de la Unión Soviética y era lo más natural pasar el gasoducto por territorio ucraniano. Y me parece muy importante mencionarlo por dos cosas. Primero, porque el gas nos debería ayudar a comprender buena parte de la prosperidad europea de las últimas décadas. Realmente el gas es un combustible barato, porque llegando por gasoducto disminuye mucho su precio. Es un recurso que durante muchas décadas ha sido abundante y que Rusia ha abastecido a Europa sin mayor complicación. Pero además, lo más importante de esto, este abastecimiento de gas ruso hacia Europa hizo repensar a Europa la dependencia energética que tenía del petróleo de Medio Oriente, y esto a la vez implicaba una profunda dependencia estratégica y militar hacia Estados Unidos. Porque finalmente, si Europa va a depender del gas de Medio Oriente, del petróleo de Medio Oriente y de los combustibles de Medio Oriente, es Estados Unidos el guardián militar de Medio Oriente. Y eso implica la subordinación europea hacia Estados Unidos. Cuando se produce este acercamiento hacia Rusia gracias al gas, incluso la Inglaterra de Margaret Thatcher decide participar. Inglaterra participa económicamente en el proyecto del gasoducto porque el gas ruso va a llegar hasta Inglaterra, no el gasoducto directamente, pero llega hasta Rotterdam, hasta Países Bajos, y desde ahí es fácilmente transportable hacia Inglaterra. Y esto ocasionó una fricción entre Reagan y Thatcher, ¿no? Que eran los grandes amigos a principios de la década de los 80, los referentes del neoliberalismo. Entonces, era necesario mencionar este antecedente histórico para señalar que a partir de 1980, grosso modo, y hasta
2022, la dependencia europea hacia el gas ruso ha sido creciente, oscilante. ¿Por qué? Porque ya desde 2010, más o menos, después de la crisis de 2008, Europa ha buscado alternativas. Y ha buscado alternativas no solo por la presión política de Estados Unidos, sino porque Europa considera inadecuado, en términos de doctrina, esto que se llama no tener un portafolio diversificado de abastecedores energéticos. Y eso en realidad aplica para cualquier gran consumidor. Si dependen de un solo abastecedor, finalmente estás en un grave riesgo político. Entonces Europa fue a buscar gas a Azerbaiyán, fue a buscar gas a Turkmenistán, incluso hubo quien propuso negociar con Irán, a pesar de las sanciones que había sobre Irán, pero hay una realidad aplastante. Nadie, ni Azerbaiyán, ni Turkmenistán, ni Qatar, ni Irán, ni tampoco Estados Unidos, porque está muy lejos y tiene que licuar el gas, transportarlo en buques, nadie está en condiciones de ofrecerle a Europa la misma cantidad de gas y a los precios que se lo ofrece Rusia. Entonces, aunque Europa lo ha intentado, no puede abandonar esta dependencia hacia Rusia. Y ahora que está en una situación pues muy complicada, sobre todo la economía alemana, en que tiene la presión de Estados Unidos de aplicar sanciones a Rusia que verdaderamente le duelan a Rusia, ¿no? Que sea sanciones contra las importaciones de energéticos, que indirectamente ya estamos entrando a una sanción contra el carbón, porque la Comisión Europea ya ha ordenado un bloqueo del transporte por tierra que viene de Bielorrusia hacia Polonia, y entonces el carbón que se transporta por tierra ya no va a poder entrar a la Unión Europea. Entonces, a mí me parece que Europa literalmente se está suicidando en términos energéticos. Va con esta promesa de parte de Joe Biden de que Estados Unidos abastecerá suficientemente de gas a Europa, pero con las advertencias de que esto tardará, o sea, no es en lo inmediato, necesita un plazo de tiempo. Este gas es sustancialmente más caro, por lo menos un 60% más caro, y otra cosa que yo la vería más en el largo plazo. ¿Qué garantía hay de que el fracking se pueda mantener en Estados Unidos produciendo gas y pueda abastecer no solo a Estados Unidos y a México? Eso no lo perdamos de vista. México es absolutamente dependiente del gas estadounidense, sino también Europa, ¿no? Cuando el fracking ya manifiesta gravísimos problemas, porque no es un proceso, digamos, sencillo de producir gas. Es un proceso que depende de tecnología compleja, que es muy caro, que incluso que muchos analistas han definido como una burbuja financiera. Si yo fuera un estratega europeo, yo no lo apostaría todo por el gas estadounidense. Esta es una situación muy grave para Europa. Justamente te iba a preguntar ese elemento de las sanciones. ¿Qué tanto afecta a Rusia y qué tanto afecta a Europa? En teoría, el bloqueo que fundamentalmente lo trata de imponer más Estados Unidos, bueno, es bloqueo a Rusia, pero entre todo este jaloneo, pues Europa también se está viendo afectada o incluso más afectada, ¿no? Ya llegaremos a ese punto a lo mejor un poco más adelante. Antes de eso te quisiera preguntar, ¿qué es entonces, qué es lo que pasa a mediados de esta década de los 2010 que generan que Yanukovych, que era lo que estábamos comentando, que es un líder pues más cercano a Moscú, pues ya no esté? Se habla de la rebelión del Maidán, se habla de este golpe de Estado que llega Poroshenko, después Zelensky, que es el que está en la actualidad. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué es lo que sucede para entender, digamos, y ligar toda esta dinámica que nos estás comentando de avance de Occidente y que se explica hasta el 2022? ¿Qué pasa en ese inter? Sí, lo que ocurre es que en algún momento Yanukovych comete un error infantil en términos de estrategia. Yanukovych piensa que estando en una relación adecuada con la Rusia de Vladimir Putin, no tiene por qué renunciar a un potencial acuerdo con la Unión Europea.
Inician las negociaciones para un acuerdo preferencial de Ucrania con la Unión Europea a finales de 2013. Yanukovych se entusiasma porque lo consolida políticamente en toda Ucrania. Es decir, básicamente Yanukovych queda bien con su electorado prorruso de la parte oriental y al mismo tiempo cumple las expectativas de la población occidental de Ucrania, que le demanda este acercamiento a la Unión Europea. Las negociaciones con la Unión Europea avanzan, se aproxima la fecha de la firma del acuerdo y Vladimir Putin manda llamar a Yanukovych. Esto que lo digo realmente tragicómicamente. Vladimir Putin manda llamar a Yanukovych cual si fuera un funcionario ruso, ¿no? Y Yanukovych acude a Moscú a principio. No, no lo regaña. Yo creo que es algo más humillante que un regaño. ¿Sí? Le dice literalmente, no vas a firmar ese acuerdo con la Unión Europea. Te felicito por esa excelente decisión. Ni siquiera le sugiere, le dice lo que va a ocurrir. Y Yanukovych lo entiende. Yanukovych regresa de Moscú y le anuncia al pueblo ucraniano que no hay acuerdo con la Unión Europea. Y esto evidentemente desquicia a toda la ciudadanía ucraniana que estaba entusiasmada con este acuerdo con la Unión Europea. El problema verdadero es que dentro de la ciudadanía ucraniana, ni siquiera sé si ya la podemos seguir llamando ciudadanía ucraniana, pero dentro de la población ucraniana existen grupos extremadamente radicales porque no podemos perder de vista que históricamente el nazismo tuvo una buena recepción en Ucrania. Hay no solamente personajes históricos referentes como Stepan Bandera, que fue un líder abiertamente nazi y que en muchas partes de Ucrania aún se le celebra como un héroe nacional. No olvidemos también momentos tragicómicos como en el momento en que inicia la operación Hambre de los nazis para la captura del trigo en el Donbass y entra la invasión Alemania nazi a Ucrania. Muchos ciudadanos ucranianos salieron a recibirlos, a celebrarlo casi como una liberación y bueno, los nazis los fusilaron, pero aún así dentro de ciertos sectores ucranianos hay unas simpatías hacia el nazismo que quizás nos parezcan inexplicables, ¿no? Pero tienen unas raíces bastante complejas en las que no vale mucho la pena profundizar. Histórica, ¿no? Históricas, sí. Sobre todo de una población con un profundo sentimiento antirruso, ¿no? Y entonces el asunto está en que en este contexto de las revueltas ciudadanas contra la aparentemente inexplicable decisión de Yanukovych de ya no firmar el acuerdo con la Unión Europea, se activan mercenarios, grupos de mercenarios abiertamente nazis, que entre la población empiezan a atacar a las fuerzas de seguridad ucraniana del gobierno de Yanukovych, empieza a haber incluso francotiradores de ambas partes y aquella revuelta que podríamos incluso defender en términos de democracia de una ciudadanía inconforme, deriva pronto en una situación pues muy lamentable que no solamente lleva a la caída de Yanukovych, sino a un empoderamiento claro de estos grupos, de estos sectores radicalizados de extrema derecha en Ucrania, que no tienen mucha fuerza electoral. Políticamente no son representativos, no son muy numerosos para un país con más de 50 millones de habitantes, debe ser realmente una minoría insignificante, pero sin embargo tienen mucha forma de presionar no solamente a Poroshenko, sino también a Volodymyr Zelensky. Y entonces resulta verdaderamente inexplicable cómo pueden tener tanta influencia sobre gobiernos ucranianos que no necesariamente son de extrema derecha. Y yo creo que buena parte de esa explicación viene del hecho de que Estados Unidos los termina identificando como unos actores, como unos agentes proxy que pueden hacer buena parte del trabajo sucio dentro de Ucrania y el vínculo pues creo que ahora ya se está revelando. Incluso recuerdo que en 2014 hubo un escándalo público en Alemania cuando el embajador de Ucrania en Alemania, invitado a un programa de televisión, a una pregunta expresa del presentador televisivo, respondió sí.
hay dentro del ejército ucraniano unidades que simpatizan con el nazismo. Imagínate decir esto en televisión alemana. Fue un escándalo, pero tampoco pasó nada. O sea, finalmente Occidente se mantuvo en la posición de apoyar a Ucrania de alguna manera de forma incondicional. Pero es raro porque en algún momento de 2008, tanto Francia como Alemania eran muy opuestas a la incorporación de Ucrania a la OTAN. Y con el paso de los años, esa oposición a esta intención de Estados Unidos de integrar a Ucrania a la OTAN se fue debilitando hasta que hoy vemos a Francia y a Alemania pues completamente subordinadas a la estrategia estadounidense.